Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de los podcasts del blog del Divino. En esta ocasión, el último relacionado con las experiencias mundialistas, al menos hasta Qatar 2022. Ya dentro de 4 años ya veremos. En el mundial correspondiente a Canadá, Estados Unidos y México, ya iremos viendo en el 2026 qué ocurre. Y mientras tanto vamos a dar un reporte general, comentarios, impresiones en general, más allá de la participación mexicana, de la cual ya hice un audio al respecto, que lo puedes checar precisamente en la lista de reproducción aquí compartida, o incluso en las recomendaciones que irán apareciendo a lo largo y ancho de este material. Entonces, vámonos por partes, vámonos de lo general a lo particular. Vamos a ir analizando aspectos relevantes sobre este torneo, que la verdad, bueno, independientemente de la satanización que se tiene hacia los países árabes, hay que reconocer que sí hay diferencia entre ciertos países árabes. Es como en Latinoamérica, no pueden comparar la situación de México con la de Argentina, con la de Brasil, con la de Perú. E igual aplica precisamente para los países árabes, donde en algunos casos hay una situación bastante fuerte de problemas de crisis económica, de crisis social, de crisis de violencia, y otros donde, bueno, sí nos puede parecer muy injusta, muy mal esa visión que tienen dado la religión que pregonan. Hablo del Islam y su interpretación, pero bueno, creo que también hay aspectos en que a cuanto a Qatar, en cuanto a los países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y esa región, que bien podríamos tratar de replicar en algunas cuestiones, ¿no? Digo, lo digo fácil como un hombre blanco radicando en México con profesión. Obvio, bueno, creo que todo depende del cristal con que se mira. Creo que hay aspectos muy interesantes porque definitivamente este mundial quedó muy bien, fue muy bien realizado, se tuvo una infraestructura adecuada, al final de cuentas las cosas fluyeron bien y creo que es bueno que se haga esta diversificación donde diferentes países puedan hospedar precisamente este tipo de torneos y que bueno, precisamente vaya coincidiendo con buenas políticas públicas que traten de detonar el desarrollo de las diferentes naciones. Aquí en cuanto a Qatar, pues sí será interesante ver qué tanto impulso puede recibir su fútbol. Si bien ya antes habían intentado fichar estrellas de retirada o que estaban en su último punto de carrera y los fichaban para tratar de ganar cierta relevancia o popularidad en diferentes lados del planeta. Ahorita pues sí faltaría ver qué tanto realmente se puede volver a voltear a Qatar en materia futbolística. Teniendo en cuenta que su selección tuvo una participación bastante mala, aún a pesar de que intentaron tener buen fogueo, han intentado incrementar el nivel de su liga, de hecho eran el campeón asiático, habían participado de buena manera tanto en la Copa de Oro aquí en este lado del charco en el 2021 y habían participado de buena manera en la Copa América, o por lo menos habían dado una actuación pues bastante decorosa, y aquí pues bueno, lamentablemente en su casa y con su gente no se les respetó. Entonces bueno, sí es como que importante ver cómo va la situación del fútbol en Qatar. No es el único deporte al que le han invertido. Ahorita afortunadamente tienen tanto dinero que han invertido en diferentes infraestructuras para diferentes deportes. Ya les ha dado ciertos resultados en el medallero olímpico. Y lo interesante sería ver precisamente después de este certamen mundial, donde van a desmantelar algunos estadios, donde se va a reducir precisamente los aforos, porque bueno, Qatar no es precisamente un país muy grande, y que bueno, parte de esa infraestructura se va a ir donando a otros países. Entonces bueno, vamos a ir viendo precisamente cómo se va desarrollando esta nación. También hay que ir viendo que dentro de sus objetivos del
Qatar National Vision 2030, qué tanto realmente se logra y bueno, qué tanto se cumple su objetivo de ser una de las potencias emergentes, ¿no? Y no nomás en materia deportiva, sino a nivel económico, militar y global, ¿no? Sería interesante ver qué pasa con Qatar después del Mundial de Fútbol, que sí es un antes y después, definitivamente. Y esperemos que dentro de lo que cabe pues sea un después prolífico para ellos y que en materia de derechos humanos pues sí vayan mejorando. Y en cuestión económica creo que podemos copiar mucho de ellos, ¿no? Porque en el caso de México, cuando se descubrió petróleo en Cantarell en 1970 y cacho, pues ya decíamos vamos a administrar la abundancia. Y prácticamente 50 años después, pues no tenemos nada de abundancia y ellos sí. Es precisamente como un espejo en el que nos hubiera gustado mirarnos en materia económica. Obvio en derechos humanos creo que estamos, si no bien, por lo menos mejor que allá, pero bueno, ese es otro tema. Y bueno, ya sobre ello pues comentaría más al respecto en un podcast relacionado con el libro de los mitos que nos dieron traumas. Pero bueno, ya no voy a extender más esto porque todavía falta mencionar aspectos relevantes, donde bueno, fue un mundial donde hubo muchas sorpresas, así como lo menciono precisamente en el artículo de recuento de este mundial, que lo voy a compartir precisamente en los comentarios, si se puede a lo mejor en las recomendaciones de este audio. Sí existieron bastantes resultados que dice uno, oye, como que pues no era lo que se vislumbraba, no era lo que uno hubiera creído, no era lo que uno esperaría normalmente, ¿no? Con el simple hecho de que ninguna nación logró los 9 puntos en su fase de grupos, nos está indicando que fue realmente una competencia relativamente pareja y donde las sorpresas pues sí estuvieron bastante a la orden del día, porque bueno, creo que sí hubo detalles que bueno, a lo mejor en algunos casos se esperaba, pero hubieras esperado más competencia o por lo menos como que no vendieran tan fácil el resultado, o por lo menos como que vendieran más cara la derrota. Y en otros aspectos donde bueno, dices, pues bueno, ya ni modo, ¿no? Lo digo porque bueno, en el caso precisamente del país anfitrión, pues perdió todos sus encuentros. Realmente sí lo exhibieron bastante. En su partido inaugural Ecuador pues pudo haber metido muchísimos más goles, ya que el arbitraje medio haya querido ayudar a Qatar, o como que dio esa impresión. Bueno, ya es otro asunto, pero bueno, precisamente la participación del país anfitrión pues quedó mucho a deber, ¿no? Si bien sabemos que Qatar no es una potencia futbolística, bueno, sí le ha invertido, sí le han intentado, y el hecho de que pues también haya perdido ante Senegal 3-1, y el hecho de que bueno, ya con Países Bajos pues no le iba a tener tan fácil, bueno, sí fue como una de las actuaciones de anfitriones más decepcionantes, incluso por encima de la de Sudáfrica, que realmente Sudáfrica, de no haber sido por la diferencia de goles, hubiera dejado en el camino a México, ¿no? Cosa que bueno, nos pasó precisamente a nosotros, lo cual ya ahondé en su respectivo podcast. De todas maneras haría un resumen muy breve. Y entonces bueno, esa digamos es como de los primeros aspectos que vale la pena destacar. Luego pues la goliza de Inglaterra 6-2 a Irán, pues sí dice uno, estamos arrancando con todo. Sí fue, híjole, un resultado que bueno, obvio es como de titulares, o como que sí llama mucho la atención, aun cuando bueno, se sabe que pues sí, Inglaterra es una potencia e Irán pues bueno, le intenta. En Asia tiene un estatus, pero fuera de Asia pues no tiene precisamente ese nivel, ¿no? De potencia, de realmente ser un competidor muy fuerte, ¿no? Digo, no estoy menospreciando el fútbol iraní, pero bueno, pues, hay que decir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es también de los aspectos a destacar. Y bueno, creo que la máxima sorpresa, y más con el resultado que ya todos sabemos que Argentina es campeón del mundo, pues sí es como de, a ver, inicias el mundial perdiendo contra Arabia Saudita, el vecino de Qatar, que sí puede ser que jugó de local, pero por más que juegues de local, los momios, si ustedes lo van checando, la tradición de Arabia Saudita pues no era precisamente
los mejores. De hecho era casi la selección a la que si le hubieras apostado por ser campeona del mundo, híjole, o sea, si era más que imposible, ¿no? De acuerdo a los momios. Y pues si te hubieran dado, de haber pasado este escenario, pues sí te hubieran dado bastante dinero. Pero bueno, sí fue la máxima sorpresa, que si bien le anularon 3 goles a Argentina por fuera de juego, bueno, no deja de ser una sorpresa que al posterior campeón del mundo, Arabia Saudita, que no tiene una tradición de un fútbol muy fuerte, le han intentado, pero no han tenido precisamente como que ese salto de calidad, a pesar de ya haber ganado campeonato sub-17, pues bueno, sigue teniendo a la mayoría de sus jugadores jugando en Arabia. De hecho juegan en Arabia. Ya no ha tenido casos de exportación a otras ligas. Y bueno, realmente pues sí les falta todavía esa trascendencia para, más allá de tener cierto nivel en Asia, pues bueno, poder competir precisamente contra diferentes selecciones del resto del mundo, ¿no? Entonces bueno, sí fue uno de esos resultados que dice uno, ah caray, y es que sí fue muy sorpresivo porque para la hora de México eran las 4 de la mañana, muy pocos se desvelaron a ver, o bueno, más bien se desmañanaron o se levantaron temprano para ver ese juego y tómala, ¿no? Ese 2-1 que bueno, decía uno, pues si Arabia pudo, pues nosotros podíamos contra Polonia y bueno, ya sabemos el resultado, si no es porque Guillermo Ochoa detiene el penal, pues bueno, realmente México no hubiera logrado del todo el empate porque bueno, no tenemos delantera o no teníamos delantera en este campeonato mundial. Y luego tenemos que la subcampeona del mundo, Francia, le gana 4-1 a Australia y bueno, no es que fuera la gran sorpresa, pero no deja de ser un marcador bastante amplio y como dicen, ¿no? O sea, están arrancando con todo, pues como que daba precisamente la impresión de ser un mundial con todo, ¿no? O sea, que sí venía con toda la intención de volverse épico o por lo menos sí de tener esos momentos memorables. Y pasamos precisamente a las siguientes sorpresas, donde Japón, que bueno, económicamente es una potencia, es precisamente pues bueno de los países más desarrollados y que en materia deportiva, bueno, en los olímpicos es un top 10, ¿no? Sin embargo, bueno, en fútbol no ha sido precisamente de los mejores. De hecho, su desarrollo del fútbol pues apenas ya de forma seria viene de principios de los 90. Hayan tratado de hacer las cosas, ¿no? Más allá de los supercampeones, realmente bueno, creo que sí ya han tratado de hacer las cosas de tal manera que se hable de Japón en materia futbolística. Y bueno, le ganaron 2-1 a Alemania, que bueno, tiene su prestigio alto, pero sí es de llamar la atención que Alemania ya lleva 2 mundiales seguidos que no pasa de la fase de grupos. O sea, sí es de llamar la atención que realmente Alemania está batallando tanto después de su campeonato mundial en Brasil 2014. Porque antes era la peor generación alemana, te llegaba a cuartos o a semifinales. Y eso eran los peorcitos, ¿no? Y ahorita ya de plano no están pudiendo trascender de la fase de grupos. Entonces es obvio que van a tener que componer un poquito la estructura del fútbol alemán. Porque su liga es buena, sus jugadores son buenos, pero está faltando esa cuestión de poder precisamente tener de nuevo esa mística alemana que incluso se resume mucho en la frase de el fútbol es un juego de 11 contra 11 en el que por lo general siempre gana Alemania, que lo dijo Gary Lineker y que bueno, precisamente sí tenía mucho de razón porque bueno, a los alemanes no los podías dar por muertos hasta el último minuto, ¿no? Y que les hubieras ganado y ahorita ya lamentablemente pues como que no les ha ido muy bien, ¿no? Y el siguiente resultado no tan sorprendente en cuanto al triunfo, sí en cuanto al marcador, España 7-0 contra Costa Rica. O sea, sí dice uno, oye, están empezando con todo, sí las potencias o bueno, los que tradicionalmente tenemos la idea de que son potencias en el fútbol, pues vienen a demostrar por qué esa jerarquía. Y bueno, sí dice uno, oye, este mundial pinta bien, ¿no? Ya posteriormente, bueno, realmente sí me tocó ver algunos juegos en mi lugar de trabajo. Y el Portugal gana, me gustó mucho. Fue un partido de ida y vuelta, un partido donde precisamente ambos equipos
no se dejaron vencer tan fácilmente. Y bueno, Portugal gana 3-2 a Ghana. No es que sea una sorpresa, pero bueno, sí quería destacar ese juego porque se me hizo de lo mejorcito del mundial. Bastante bueno, desde mi muy particular punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, realmente, pues otro resultado relativamente sorpresivo, aunque si vemos el trabajo que han hecho, creo que tampoco es para sorprendernos tanto. El de Estados Unidos Inglaterra, donde precisamente Estados Unidos le empata a Inglaterra por otro mundial, porque bueno, ya había pasado esto en Sudáfrica 2010, si no me equivoco. Y bueno, sí dice uno, qué padre que los vecinos del norte, aunque tengamos el trauma, pues ya sí le compitan de tú a las grandes potencias, que sí, después de no haber ni siquiera clasificado al Mundial de Rusia, pues ya hayan logrado, si no despertar, por lo menos ya tratar de enderezar la nave y bueno, sí darle fogueo a una generación con la intención de obtener el campeonato mundial para el 2026. Quién sabe si lo logran, pero de que sí es más factible, y hay que decirlo aunque nos duela, de que es más factible que Estados Unidos gane el mundial a México, sí es bastante más factible. Entonces, pues sí deberíamos ponernos a trabajar para que, bueno, realmente, pues en lo único que medio le competíamos a Estados Unidos, pues lo podamos seguir haciendo de buena manera, ¿no? Digo, hay otras cosas donde igual podemos competir con ellos, pero bueno, eso ya es tema de otro podcast. Ya posteriormente, bueno, va desarrollándose el mundial. Lamentablemente, bueno, México pierde ante Argentina 2-0, cuyo resultado y actuación pues ya lo comenté en su podcast respectivo. Y bueno, precisamente si Japón se había ganado el cariño de varios, porque pues le había ganado a Alemania 2-1 y después de su máximo triunfo limpió el estadio, bueno, que es una costumbre que tienen los japoneses. De hecho es algo que en uno de los sitios donde trabajo se ha tratado de implementar. Lamentablemente no siempre los alumnos lo toman a bien, pero pues yo creo que sí es bueno, ¿no? Eso de ir limpiando donde tú estás, ir limpiando tu basura, ir limpiando precisamente pues el recinto donde estés ubicado. Creo que es una de las tradiciones, costumbres japonesas que vale la pena también imitar. Y bueno, la cuestión de aquí de la sorpresa es que bueno, si le ganaste a Alemania 2-1, pues cómo es que, y digo, no estoy demeritando porque Costa Rica en el 2014 bien que nos dio una gran lección, pero bueno, Costa Rica le gana 1-0 a Japón. Y si es el contraste porque a ver, le ganas a Alemania y pierdes ante Costa Rica. Entonces sí fue otra de las sorpresas, junto con la de Marruecos, que bueno, sí es una selección que si la ves está bien integrada, sí tiene una idea de juego y pues se la han jugado con su estilo independientemente del entrenador que esté. Y sí es una generación que está conjuntada. Sin embargo, bueno, yo incluso hasta lo puse en mis pronósticos. Para mí Bélgica iba a ser el campeón. Muy lejos de la realidad, ni pasó de la fase de grupos. Y bueno, aquí fue una muestra porque precisamente Marruecos le ganó 2-0 a Bélgica. Entonces bueno, ese fue otro resultado sorprendente. Ya después pues España y Alemania empataron, aunque sí se veía precisamente un buen dominio de España a Alemania. Pero bueno, lo clásico de España de que sí toca mucho, pero le falta concretar. Y sí es algo que tienen que ir trabajando porque les funcionó en el 2010, pero ya fuera de, y bueno, de la Eurocopa del 2012, fuera de, ya no han podido replicar el éxito que tuvieron durante ese tiempo. Y ya desarrollada la segunda jornada, bueno, ya empieza lo mero bueno en cuanto a que ahora sí se supone que se tiene que ir con todo, porque son partidos donde pues si no se da el resultado no pasas. Y bueno, ya aquí realmente la circunstancia orilló a que en el grupo A Senegal y Países Bajos pudieran pasar. Realmente bueno, si eran un poquito los favoritos de ese grupo. Sí nos hubiera encantado que Ecuador hubiera pasado por toda esta cuestión del orgullo latino y porque bueno, creo que Ecuador tampoco jugó tan mal, pero bueno, así pasa en este tipo de circunstancias. Posteriormente del grupo B, Inglaterra y Estados Unidos logran el objetivo, batallando un poquito de más, pero bueno, lo consiguieron. Y bueno, ya pasamos precisamente
al grupo C, donde bueno, nos hubiera gustado. Yo sí pensaba que México iba a pasar. Lamentablemente, como se comentó, esta falta de delanteros, esta falta de idea, pues sí, y de que ya era necesario un recambio generacional, pues se manifestó, ¿no? Porque como lo decía bien el doctor García, creo que el partido contra Arabia era el más a modo en la historia de los mundiales para México y no se logró golear. O sea, si era como para, si te hubieras aplicado, meter por lo menos unos 4 o 5. Lamentablemente esta falta de un delantero que sí te anote los goles, aunque sea con las pompas, como lo hacía el Chicharito, pues sí fue evidente, ¿no? Y el hecho de que haya tenido que ser Henry Martin, que no era precisamente titular, y Luis Chávez, bueno, ya el hecho de que ellos pudieran haber horadado la meta de Arabia y que bueno, sí se pensaba que a lo mejor con un poquito de ayuda de Argentina se podía acceder a la siguiente ronda y pues no se pudo, pasa Polonia y bueno, como a veces se los digo a los alumnos y ya lo he utilizado mucho de analogía, pues es que ahora sí, antes a lo mejor con tantito esfuerzo les alcanzaba para pasar, ahorita tienes que echarle un poquito más porque por diferencia de goles pues está la diferencia entre pasar o no pasar, ¿no? Y en este caso, pues bueno, se ve reflejada la sociedad mexicana donde, bueno, ya no basta con lo que se hace. Tenemos que hacer un poquito más para ya por lo menos lograr estar a niveles anteriores, ¿no? Y bueno, ya del grupo D pasa Francia con un resultado relativamente sorpresa porque bueno, pone a los suplentes, pierde ante Túnez por la mínima diferencia, pero le basta para pasar junto con Australia, que también fue otra de las grandes sorpresas. Porque bueno, ahí el favorito y que incluso pronosticaban que iba a ser el caballo negro era Dinamarca. Y pues bueno, Dinamarca realmente tampoco se vio muy bien que digamos. Fue una de las grandes decepciones del torneo. Y bueno, ya del grupo F, los que pasan son Marruecos y Croacia. Realmente bueno, ahí... Bueno, me adelanté porque bueno, así fue el orden de los juegos. En el grupo F, bueno, Marruecos dio la cátedra, se clasificó como primer lugar y Croacia pues ahí calladito y todo, pero manteniéndose constante, ¿no? Siendo la gran decepción Bélgica, porque bueno, era el segundo lugar del ranking y bueno, ya ven, no siempre el ranking te refleja muy bien las cosas. Y en el grupo E pasa Japón como primer lugar, venciendo a España 2-1. Lo cual no es cosa menor. Y de ese grupo, aunque Alemania le haya ganado 4-2 a Costa Rica, precisamente el hecho de que España haya goleado previamente a Costa Rica es lo que hace que tanto los nipones como la Furia Roja pasen, ¿no? Y Japón como primer lugar. Entonces, bueno, sí dice uno, pues qué padre que sí se esté dando cierta variación de opciones en el fútbol. Gacho por Alemania porque sí tenía una tradición donde bueno, hasta la peor generación llegaba a cuartos de final y ni modo, o sea, ahorita ya ni de la fase de grupos están pasando, ¿no? Como lo dije, algo tienen que hacer en su fútbol. Y bueno, ya yéndonos con los últimos grupos, pues se da la sorpresa de que Corea del Sur vence a Portugal 2-1 y eso ayudó precisamente a que tanto Portugal como Corea del Sur avanzaran a la siguiente ronda. Y ya del grupo G se dio la sorpresa de que Camerún pues vence a los suplentes de Brasil por la mínima diferencia. Pero bueno, también entendiéndose que pues eran los suplentes de Brasil. Y bueno, pasan Brasil y Suiza de ese grupo. Y bueno, ya se conforman los octavos de final. Ya empiezan precisamente estas rondas de a vencer o morir. Y ya como bien dice uno, si bien a medio mundo ya le comienza a dar hueva porque ya eliminaron a México, bueno, creo que también para los que sí nos gusta un poquito como, si no decirlo fútbol champán o fútbol gourmet, se aprecia precisamente este tipo de duelos porque pues va el orgullo nacional de por medio. A diferencia de una Champions donde, bueno, sí dice son los mejores equipos cotidianos y tratan de, pues, demostrar la superioridad de cierta entidad empresarial. Bueno, aquí al final de cuentas el nacionalismo, si bien esto también tiene mucho de mercantilismo, bueno, el nacionalismo de alguna forma aflora
cierto sentimiento único, ¿no? Y bueno, creo que los octavos de final son precisamente como que esas instancias donde, bueno, ya se van eliminando uno que otro de los países que, bueno, dices, no son precisamente del todo buenos, y empieza a manifestarse pues la calidad de los que sí son dominantes de este deporte, ¿no? Aquí el Países Bajos, Estados Unidos, pues fue un juego donde, hay que decirlo, los europeos dominaron bastante. Estados Unidos no le halló el modo, pero bueno, el resultado fue 3-1. Me hubiera gustado que Estados Unidos hubiera competido más, porque yo soy de la idea de que, bueno, siempre Sudamérica ha tratado mal a México. Digo, sí, es bueno volver a Libertadores, a Copa América y todo, pero si Estados Unidos también empieza a incrementar su nivel, a nosotros nos conviene. Y nos conviene porque, pues, al final de cuentas, ellos pues saben que también les conviene que tener la competencia con México, porque, bueno, sí sería como que esta competencia de voy a tratar de superarte, tratar de demostrar quién es el mejor. Y bueno, creo que eso, cuando ya se tiene un rival digno, ayuda bastante a siempre intentar mejorar las cosas, ¿no? Argentina-Australia, pues fue un juego donde realmente Australia exhibió mucho a Argentina. Realmente, si no es por Messi, creo que Argentina no lo hubiera librado muy bien. Si no hubiera sido por el Dibu Martínez, que bueno, como... Bueno, ya se sabe lo de su celebración con el guante de oro. Digo, no voy a comentar más al respecto, pero bueno, quitando eso, pues sí tuvo unas atajadas buenas. Pero ahí se notó que si Australia hubiera tenido un delantero más efectivo, sí les pudo haber sacado el partido muy fácil. El Francia-Polonia no tuve oportunidad de verlo porque pues, no lo pasaron. O bueno, al menos no lo pasaron por televisión abierta. Y ya ahorita ya no cuento con el Sky, pero bueno, ya ganó 3-1. E Inglaterra pues le gana 3-0 a Senegal. Entonces bueno, ya como que queda el hecho de, ay, es que México hubiera competido más. Yo creo que también Francia nos hubiera exhibido bastante, pero bueno, creo que al final de cuentas lo hecho está, y pues así se dieron las circunstancias. Ya uno de los campeones sentimentales, que fue precisamente Japón, pues batalló con Croacia y Croacia batalló con Japón. Empataron en tiempo normal 1-1, y los croatas ya se la saben de extender precisamente este tipo de partidos hasta los penales, donde se imponen y bueno, dejan en el camino al país del sol naciente. Brasil se vio bastante bien ante Corea del Sur. La verdad, pudo ser un partido donde hubieran ganado 10-1, y yo creo que me quedo corto. Ya como que el hecho de que querían lucirse luego en el segundo tiempo, pues bueno, permitió que Corea del Sur metiera el gol de la honra. Pero sí se vio bastante bien Brasil. Incluso yo en ese momento decía, no, creo que el campeón sí puede ser Brasil. Ya después de que, bueno, eliminaron a Bélgica, pues bueno, mi segundo era Brasil, ¿no? Según mis pronósticos. Y bueno, al momento parecía convencer. Ya después, otra de las grandes sorpresas por tradición, pues es el hecho de que Marruecos y España empataron a ceros, se fueron a penales y Marruecos ganó en penales. Aunque usted no lo crea, Marruecos logró la hazaña, y posteriormente Portugal le ganó 6-1 a Suiza, que no es cualquier cosita. Digo, no es una potencia, pero pues tampoco es un flan. Tiene pues cierto prestigio la nación helvética. Y bueno, 6-1 sin Cristiano Ronaldo. Por lo menos gran parte del duelo sin Cristiano Ronaldo. Y dice uno, caray, como que el asunto podía haber quedado en portugués. Ya como posteriormente se va a ver, pues, o bueno, se va a escuchar, pues no fue así. Pero bueno, en ese entonces sí daba la impresión, ¿no? Porque sí fue un muy buen juego por parte tanto de Brasil como de Portugal. Y hasta uno decía, bueno, entre portugueses, o bueno, en portugués se queda el asunto, ¿no? Porque hay que recordar que Brasil fue colonia portuguesa. Así como México fue colonia española, se dice y no pasa nada. Ya para los cuartos de final, bueno, se da otra gran sorpresa. Croacia va a lo suyo. Primero va ganando Brasil en el tiempo extra, porque me acuerdo que se tuvieron que ir a la largue. Y no, ya estaban bien contentos porque Neymar se está manifestando y todo. Y toma, la Croacia empata. Y ya en penales se notó precisamente el control que tienen de esta instancia los croatas. Y pasan a la siguiente ronda.
Luego en el duelo de Países Bajos contra Argentina empatan a 2 y en penales pues supera precisamente Argentina esta instancia. Ya en los duelos del siguiente día de cuartos de final, Marruecos gana por la mínima diferencia a Portugal. E incluso bueno, ya hasta me acordé de un meme que casi nadie me peló, pero pues que sí tenía mucho de razón, ¿no? El meme decía: tremendas victorias de Marruecos sobre la península ibérica. Sí, y pensar que el siguiente podría ser Francia, que si no fuera fútbol yo pensaría que están conquistando Europa. Y hay que recordar que bueno, precisamente Marruecos tiene un poquito de pique con España por esta cuestión del Sahara Occidental. Entonces bueno, pues se valió un poquito de diversión en ese aspecto, ¿no? Entonces pues sí, dice uno, qué casualidad que logra vencer a España y Portugal que se había visto muy bien ante Suiza no pudo hacer nada ante los marroquíes. Y en el duelo de Inglaterra-Francia, pues lo clásico de Inglaterra, o sea, sí intenta, tienen nivel, pero les falta ese algo para trascender. Y Francia, pues precisamente, pues sí tuvo que sobreesforzarse, pero pues pudo ganar 2-1 en ese encuentro. Y ya de esa manera pues se fueron definiendo las semifinales. Ya en los duelos de semifinales, Argentina le gana por superioridad, hay que reconocerlo, digo, el que los mexicanos tengamos cierta argentinofobia, y no porque todos los argentinos sean malos, sino bueno, ya saben a qué me refiero con ciertas personas, pues bueno, ya gana 3-0, y Francia precisamente en un duelo de ida y vuelta, pero pues ahora sí tienen mejores delanteros, logran imponerse a Marruecos 2-0. Y esto pues da precisamente ya, esto ya define precisamente las instancias finales. El duelo por el tercer lugar pues es entre Croacia y Marruecos, donde Croacia vuelve a mostrar que ya se puede decir que es una potencia emergente, porque ya en Francia 98 logró el tercer lugar, ha logrado clasificar de manera consecutiva a los últimos mundiales. Fue subcampeona en Rusia 2018 y tercer lugar en Qatar 2022. Y para una nación de 4 millones que tuvo bronca con la guerra de los Balcanes, bueno, creo que sí es de destacarse esto, ¿no? Que esté logrando tener una marca fútbol bastante fuerte. Y Marruecos logrando historia al ser el primer equipo africano tal cual, porque ahorita voy a comentar algún aspecto, el primer equipo africano tal cual que logra llegar pues al séptimo juego, ¿no? Aunque sea por el tercer lugar, no deja de ser meritorio, y ya es hasta el momento el mejor lugar que ha alcanzado un país africano y árabe. Y hay que recordar que Qatar precisamente es un país árabe, y Marruecos, su religión predominante es precisamente el Islam. Entonces bueno, sí es importante destacar eso, pues para ir entendiendo un poquito más el mundo. Y bueno, ya vamos a la parte del juego de la final, que bueno, creo que para muchos no era penal el primero que se marca a favor de Argentina. Sí se vio como que, a ver, como que se cae de hambre Ángel Di María, pero bueno, ya, pues ya fue decretado, se hizo, ¿no? Y pues Messi lo anota. Precisamente Argentina pues va dominando el juego, va ganando 2-0, y ya uno pensaba, chin, pues esto ya va para Argentina. Mbappé logra empatar el juego. Muy bueno el segundo gol. Yo creo que si no es el mejor gol de la historia de los mundiales, por lo menos sí está en un top 5. Por encima del de Negrete, que luego estamos que, el de México 86, pues por darnos ciertos aires de gloria, ¿no? Porque bueno, el relevante fue el de Maradona. Ahí sí hay que admitirlo, se dice y no pasa nada. Pero por la jugada, por la ejecución y por el momento, si dices, o sea, es el mejor de este mundial, la verdad. Y sí, top 5 de la historia. Si no es que para mí, hasta el mejor. Aunque se entiende que lo de Maradona trasciende por esta cuestión de la guerra de las Malvinas y la circunstancia, pero bueno. Entonces ya posteriormente, después de esto, se llega a tiempos extra. Mete gol Messi, que sí estuvo medio dudoso el gol, porque como que hubo infiltración, y luego por lo rápido que fue de la jugada, hasta yo pensé pues si le había sacado el francés. Ya después se notó que bueno, sí entró el balón, y luego Mbappé vuelve a empatar, y ya en penales
pues uno pensaría, bueno, sí es un volado, pero sí tiene mucho de mental, sí tiene mucho de precisamente saber manejar la presión. Y aunque no nos guste, bueno, creo que en ese sentido los argentinos saben manejar bien la presión y bueno, logran precisamente el campeonato mundial. Sí hay que decirlo, digo, como país latino, pues sí deberíamos apoyarnos. De hecho, bueno, yo soy de la idea de que cualquier país latinoamericano tiene mi total apoyo, pero bueno, sí hay como que estas rencillas con Argentina porque pues suele ser de que en fútbol, bueno, hay que decirlo, nos han ganado feo. Gran parte de los traumas futboleros nacionales es gracias a Argentina. Pero más allá de eso, de que bueno, te han superado y todo, es mucho la forma, ¿no? Porque luego, pues México ha sido uno de los países que más ha recibido bien a los argentinos. Y muchos de ellos son de, o sea, les das de comer o le dan de comer y te muerden la mano, ¿no? No digo que todos, hay mucho argentino respetable que cae bien, pero sí, hay un amplio grueso de su población que, o sea, todavía que les dan las facilidades acá y todavía hasta te andan insultando. Entonces, pues por eso mucho mexicano estamos en esta onda argentinofóbica. Digo, no todos los argentinos son malos. Es una nación bastante respetable y como todo, hay aspectos que se pueden rescatar, ¿no? Nomás sí estoy aclarando por qué a lo mejor, a diferencia de que si hubiera ganado Brasil o hasta Uruguay, porque acá como que... y no es tanto de que hay favor CR7 o favor Messi, porque bueno, al final de cuentas son dos jugadores destacados, cada quien a su manera, pues se puede decir han tenido una trayectoria bastante buena. En el caso de Messi, bueno, sí hay que decirlo, realmente creo que era el título que le faltaba para jactarse de ser ahora sí uno de los mejores jugadores del mundo. También hay que entender que el fútbol no es cuestión de individualidades, es un juego colectivo. Y eso también hay que entenderlo aquí en México, porque si andamos de que, ay, es que va a ser Vela, va a ser Giovanni, va a ser Marcelo Flores. Estamos en busca como de este Quetzalcóatl o Mesías que nos lleve a ganar el campeonato mundial. Y creo que quitando a Maradona en su momento con Argentina, realmente es muy difícil que un equipo gane por una sola persona. Y aquí realmente pues a Messi sí le ayudó mucho el arquero, que bueno, no me gustó mucho su celebración, pero bueno, ya tampoco vamos a satanizar. Y sea lo que sea, Julián Álvarez también se puede decir respondió bien el chavo. Y bueno, creo que sí hay jugadores como Ángel Di María, que bueno, ya como que sí han aportado y se merecían el triunfo, ¿no? Digo, muy a nuestro pesar, hay que admitirlo, pero bueno, es bueno, ¿no? Es bueno que de alguna forma pues ya se pudo desarrollar el mundial, que Messi se quite ese trauma y que bueno, pues Argentina tenga una alegría ahorita que bueno, su moneda no está muy bien posicionada que digamos, y que bueno, su economía tampoco anda muy bien que digamos, ¿no? Entonces, pues es una buena alegría que tengan. Y bueno, Francia creo que sí es mucho de destacarse esa participación, ¿no? Donde tenían a varios enfermos por esto de la gripa del camello, donde bueno, sí tienen mucho jugador proveniente o bueno, con ascendencia africana. Precisamente ese era el punto que quería rescatar hace rato que comentaba la circunstancia de Marruecos. Creo que aquí con Francia pues es bastante rescatable el modelo, ¿no? De que ya le han invertido bien al fútbol, que no se quedan concentrados nada más en su liga, que si bien es una de las top 5 o de las más fuertes, bueno, sabemos que realmente es el Paris Saint-Germain y los demás, ¿no? O sea, por más que el Olympique de Marsella, el Olympique de Lyon o el Mónaco, bueno, sí le pueden representar cierta batalla, realmente ahí el equipo cumbre es el Paris Saint-Germain. Pero han logrado precisamente colocar a muchos de sus astros en diferentes ligas de Europa, en los equipos más fuertes. Y creo que sí es de destacarse que bueno, tienen una buena producción de futbolistas, que los inmigrantes pues están teniendo precisamente como esta oportunidad, ¿no? De por sí en sus países no la pasaban bien. Y bueno, ser inmigrante en cualquier país pues es una desventaja, sea donde sea, es una desventaja. Y el hecho de que bueno, ya
puedan como que en ese sentido desarrollar sus talentos y lograr, aunque sea para Francia, el título, pues nos está indicando de que en todos lados hay potencial. Y lo importante sería que en cada país de origen se pudiera precisamente desarrollar ese potencial, no nomás en materia deportiva, sino en la materia económica, en la materia educativa, pues para que la gente no se tuviera que desplazar y bueno, si es que esto fuera realmente más competitivo, ¿no? Entonces yo creo que sí es de destacarse mucho la participación de Francia. Me hubiera gustado, era mi tercera opción, que quedara como campeón, pero bueno, no siempre todo ocurre como uno lo pronostica o como quisiera. Y bueno, está bien que Argentina haya ganado. Y bueno, esto sí nos da mucho de qué pensar para el Mundial del 2026. Y eso es porque va a aumentar el número de participantes, el número de países sede, que realmente lo que se viene diciendo Canadá y Estados Unidos, pues ya llevan un proyecto de 8 años, o va a ser un proyecto de 8 años. Y México, pues vamos a reconstruir todo en menos de 3 años. Entonces la posibilidad, sinceramente, para que seamos campeones en casa, sí la veo complicado. De que sí puede ser una buena actuación, sí puede ser. Pero que realmente se logre eso, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Entonces, bueno, creo que es lo que se puede comentar. Que bueno, de hecho ya es un podcast larguísimo, más de 40 minutos. Y yo sé que a muchos no les gusta que uno se explaye, pero bueno, a mí me gusta como que andar mencionando el contexto, mencionando algunas cuestiones que a lo mejor pueden ser buenas para la anécdota. Y realmente el propósito de todo esto es de que, bueno, tengas tu tiempo para, en dado caso de que tengas que realizar otra cosa, pues te dé margen de realizar esa otra cosa y ponerte a pensar en cómo fue el desarrollo de este certamen. Y realmente me gustó, o sea, creo que fue un buen mundial, la verdad, a pesar de que a México no le fuera bien, me gustó bastante. Creo que esto de que ya incluso por internet, en cualquier dispositivo, ya se tenga la facilidad de poder precisamente contemplar estos duelos, pues es bastante agradable. Y bueno, ya iremos viendo qué pasa dentro de 4 años y también qué va pasando dentro de otros certámenes, ¿no? Como los Juegos Olímpicos de verano en París, en el 2024, los Juegos Panamericanos de Chile, bueno, Santiago de Chile en el 2023, y bueno, la Copa América del 2024, la Eurocopa del 2024 y los Juegos Olímpicos de Invierno del 2026, ¿no? Ya iremos viendo precisamente qué acontece. Mientras tanto, bueno, espero que este recuento haya sido mucho de su agrado. Si es así, ponle manita arriba, suscríbete, compártelo con tus amistades. Y espero de verdad, de todo corazón, que sean felices, que pasen una feliz Navidad, que el próximo año sea bueno, que se cumplan la mayoría de sus objetivos en el 2023, siempre y cuando trabajen lo mejor posible para lograrlos. Sean felices, Orwa.